Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre, con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con Pablito Marmorato. Pablo, ¿cómo te va? Hola Graciela, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, yo bien, además siempre contenta cuando vengo a este programa. Y ya sabemos, hoy nos acompaña Nicolás Reynoso, ya sabemos, no, le comunicamos, en la parte técnica. Hay una discusión que se está extendiendo, y sobre todo después del acuerdo Mercosur, Unión Europea, que ya hablaremos tranquilamente del tema, sobre el tema del dinero y el poder. Es decir, ¿qué importancia tienen las élites empresariales, por otro lado las élites sindicales también, además de las élites políticas, en lo que ocurre en un país? Marcos Novaro, a quien ustedes ya conocen, Marcos es sociólogo, es el doctor en filosofía, y acaba de publicar Dinero y Poder. Y después hay como un subtítulo, las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en la Argentina. Es de editorial Edasa. Y nos pareció con Pablo que era bueno invitarlo a Marcos, pero también a dos de sus entrevistados en el libro. Uno de ellos es Luis Rodríguez, que es licenciado en Administración de Empresas y fue director general del Laboratorio Gador. Y el otro es Miguel Rapela, que es ingeniero agrónomo, director de Asociación de Semilleros Argentinos y director de Vinculación Tecnológica de Ubatec. Bienvenidos ustedes y contanos un poco por qué se te ocurrió hacer el libro, que es un libro que te llevó tiempo, ¿no? Sí, buen día, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y sí, el libro es un hijo tardío, digamos, de un proyecto que es un proyecto académico de investigación en el que participaron varios politólogos, algún historiador, algún economista, sobre las relaciones entre empresarios y gobiernos. Uh-huh. Y estaba enfocado en los gobiernos kirchneristas. Después, como el proyecto que se extendió tuvo varias idas y vueltas y demás, yo seguí trabajando también un poco sobre el periodo de Macri, ¿no? Los últimos años. Y también un poco para atrás, digamos, a mí me terminó interesando un poco más la parte histórica, digamos, si hay diferencias entre lo que está pasando en las últimas décadas y la experiencia previa, ¿no? sobre una cuestión que en Argentina hace mucho que se discute, no tanto que se estudia en términos académicos, digamos, ¿no? No hay mucho trabajo sobre la cuestión académica, por lo menos del lado de los politólogos, creo que de los economistas tampoco, respecto de las relaciones institucionales, el modo en que los empresarios y los gobiernos se ponen de acuerdo, digamos, ¿no? Tal vez porque cuando vos decís las relaciones institucionales, que se discute poco, es que tampoco han sido tan sólidas. Bueno, las instituciones, claro, que permitirían esa relación. Ahí aparece toda una serie de discusiones, ¿no? Hay varias discusiones mezcladas, ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con la debilidad institucional y la inestabilidad. Argentina es un país inestable y con débiles instituciones. Bueno, eso todo el mundo lo dice, pero en realidad hay ciertas cosas que son muy estables en Argentina, sí, ¿no? Hay ciertos mecanismos de relación entre actores y gobiernos. El sindicalismo argentino es muy estable en su poder institucional. No pasa algo parecido en el sector empresario. Hay áreas de las relaciones entre los gobiernos
o el Estado, y los empresarios que son muy estables, ¿no? O sea, hay mecanismos particularistas. Todo el mundo los conoce, sabe cómo funcionan, y hace décadas que empresas particulares y cámaras digamos, intercambian favores o negocian sus intereses, y eso funciona de un modo muy fluido, muy conocido por los actores. Y eso ha cambiado poco a pesar de las diferencias de los gobiernos, digamos, ¿no? Ha cambiado poco entre gobiernos militares y civiles, entre gobiernos de derecha e izquierda, entre gobiernos aperturistas o intervencionistas. Es un aspecto, digamos, donde esta cuestión de la inestabilidad o de la precariedad no es tal, ¿no? Después está la cuestión de la relación entre las relaciones tripartitas. En la relación entre empresarios, sindicatos y Estado, la idea general es que los empresarios siempre han sido la parte débil, ¿no? Son los peor representados, los que tienen organizaciones más precarias, más fragmentadas, y nunca han tenido una voz política de peso. Eso es otra verdad, digamos. Eso es en contraposición al sindicalismo, por ejemplo. Al sindicalismo y a ejemplos de otros países de la región, digamos. Uno diría, los empresarios argentinos son mucho más débiles frente al Estado y frente a los sindicatos que los empresarios brasileños. Claro. Y si uno los compara con los chilenos, más todavía, o con los mexicanos, digamos, ¿no? Entonces ahí, y esa comparación está muy establecida, digamos. Eso es cierto. Ahora, de todos modos, ¿cómo han resuelto los empresarios sus asuntos? En esa relación tripartita, durante un buen periodo de tiempo, y todavía hoy para muchos sectores, los sindicatos son, en algún sentido, la forma de acción colectiva también de los empresarios. O sea, los empresarios negocian con sus sindicatos y los dos extraen cosas del Estado, ¿no? Entonces sí, son más débiles, van a la cola de los sindicatos. Vos decís un Estado más abastecedor. Y el Estado, bueno, abastece porque la alternativa es el desempleo. La alternativa es la crisis con un sector de actividad, y en algunos casos es también crisis política. Los gobiernos suelen estar en una condición tan precaria que cuando en esas negociaciones tripartitas sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo, en general les traen cosas valiosas al Estado, ¿no? Los regímenes especiales, las excepciones impositivas, toda la serie de compensaciones a través de los cuales el Estado, que no puede proveer estabilidad económica, les provee sí como insumos supletorios, digamos, ¿no? O sea, les da ciertas condiciones con las cuales los empresarios funcionan. No funcionan muy bien, pero sobreviven, ¿no? Entonces sí, los empresarios están mal representados, pero no es que son el pato de la boda, digamos, ¿no? O sea, ¿son las víctimas de este sistema? No, en ocasiones sacan también provecho. Ahora, toda esta suma de cuestiones a mí me hizo pensar, bueno, en las dificultades que tiene un capitalismo que está plagado de arreglos particulares y que no tiene condiciones básicas de funcionamiento que en otras economías funcionan hace décadas, digamos, ¿no? Argentina es un país donde, digamos, no hay moneda estable hace mucho. Los empresarios y los sindicatos se han adaptado a eso. ¿Cómo se han adaptado? Bueno, hay mecanismos particulares, ¿no? Los empresarios tienden a invertir poco. ¿Por qué? Porque sus rentabilidades son inciertas. Y es lógico que lo hagan, ¿no? O sea, hay un salto muy difícil de dar entre rentabilidad, ganancia, digamos, y inversión. Porque en el medio está toda la incertidumbre, ¿no? Yo no sé si voy a seguir ganando, no sé si las reglas que me permiten ganar hoy van a ser las que van a valer dentro de 6 meses. Como el Estado no logra ofrecer esas certidumbres, por ejemplo a través de moneda estable o un sistema financiero también previsible, digamos, ofrece esas cosas supletorias, digamos, ¿no? Regímenes especiales. Bueno, te doy ese régimen especial que hace que vos inviertas un poquito más, pero no todo lo que debieras, digamos, ¿no? Entonces eso tiene un costo económico, un costo fiscal que se distribuye en toda la sociedad, que es enorme, y también para el empresariado supone un costo a largo plazo, ¿no? Porque el sector va a crecer menos de lo que podría crecer en otro ambiente. Vamos a poner ese tipo de cosas son a prueba tus criterios ante el criterio de nuestros invitados, tanto de Miguel como de Luis. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Luis, Miguel? Luis. Dale. Vamos, Luis. No, Luis Rodríguez. en esta comparación a la que hacía referencia al principio de cuán fuerte es el empresario chileno respecto del Estado o el brasilero en comparación con el argentino, yo no sé qué importancia tiene
el gobierno chileno o el gobierno brasilero para esos empresarios. Lo que estoy diciendo es que en muchos rubros el Estado es el principal cliente de las empresas. Con lo cual... ¿En Brasil o acá? Acá en Argentina. Acá. O sea, ni hablar de la construcción, pero en muchos ramos el Estado es el principal cliente. Con lo cual hay una negociación de precio entre gobierno y empresario, una negociación algunas veces dura, otras veces no tanto, pero Más dura. complaciente, decís vos. Bueno, y entonces, digamos, hay un doble rol, ¿no? Porque el Estado tiene que negociar con ese empresario y a su vez el Estado, ese empresario, es el que produce la riqueza y el Estado debe apoyarlo para generar mayor empleo, etcétera, etcétera. Es decir, es complejo. Sí. No, eso que decimos además alude a otra dimensión que digamos, hay muchas cosas, digamos, mezcladas, ¿no? Entonces que es la enorme diferencia entre los sectores económicos, ¿no? O sea, hay una enorme variedad de situaciones. El empresariado, uno dice, bueno, hay una idea general sobre las reglas económicas que prefiere, el tipo de economía capitalista que necesita o que desea, con la que sueña, digamos. Ahora, dentro de eso después tenés una variedad muy grande de sectores que tienen relaciones distintas con los mercados, con el Estado, con las reglas de juego y demás. Y que han tenido una suerte muy dispar, ¿no? Muy dispar. Si uno hace la historia, uno diría, bueno, la economía argentina sigue teniendo algunas áreas, digamos, muy productivas, muy innovadoras, digamos, que están cerca de la frontera, digamos, ¿no? Pero son como pedazos de economías, ¿no? Son áreas fragmentadas de un mundo económico que, en términos más difusos, en realidad es bastante más atrasado, ¿no? Está bastante más necesitado de una cantidad de sostenes. En algunos casos son explícitos, barreras comerciales, por ejemplo, y en otros casos son implícitos, ¿no? Economía en negro, ¿no? Tolerancia a la evasión, la salada, digamos, ¿no? O sea, hay una cantidad de áreas económicas que funcionan con reglas tan diferentes entre sí, que es uno de los factores que hace que es muy difícil representar una voz empresaria, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil generalizar. Claro. ¿Sí? Miguel, sí, bueno, estabas anotando. Lo estaba escuchando atentamente a Marcos. No, sí. Muy de acuerdo. Si me permite, Graciela, sí, solamente sí. una aclaración, porque no pertenezco más a la Asociación de Semilleros Argentinos. Bueno. Estoy en UBATEC, claramente, sí. Y también en la Universidad Austral. He pasado al ámbito académico luego de muchísimos años de estar en la parte empresario relacionada con empresas. Para dejar aclarado. Pero bueno, lo que dice Marcos, completamente de acuerdo. Y lo difícil es la generalización. Porque realmente estamos ante un escenario complejo, y concuerdo completamente con variedad de sectores, variedad de situaciones y una suerte dispar de los sectores. Y fíjense, por ejemplo, como para comparar dos cosas, una muy conocida por la gente, la industria automotriz. Sí. Tremendamente apoyada por cuanto gobierno ha pasado por el país, incluyendo el gobierno actual, una industria que como innovativa no lo es. Trae todo de afuera, se arma, o a veces ni siquiera se arma, y se vende. No hay prácticamente innovación en la industria automotriz, y sin embargo es un sector difundido por los gobiernos, ampliamente apoyado por los gobiernos, y etcétera. Y subsidiado. Y yo me he formado y he trabajado toda mi vida en un sector escasamente conocido por la gente, que es la industria de las semillas, que todo el mundo se la confunde con la industria de los granos, con el comercio de granos. El grano es un commodity, y la semilla es un elemento de altísimo valor agregado, con muchísima información y alta innovación. Hace un tiempo hicimos un estudio con investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para tratar de establecer cómo era la capacidad del sector comparado con otros sectores. Y el sector de semilleros era el sector que más invertía en investigación y desarrollo de todos los sectores. Para modificar la semilla y hacerla más rendidora. Exactamente. Poder institucional frente al gobierno, y menos 10. Nada. ¿Qué huelga hacen? Nada, no podemos hacer huelga porque a nadie absolutamente le importaría
para nada que el sector semillero hiciera una huelga. Es el sector que más invierte en investigación y desarrollo, altamente innovativo, y no hay apoyo. Pero sin embargo, y más allá de cualquier relación espuria o de cualquier otro tipo que uno se puede imaginar, la relación de la industria con el gobierno es altísima. ¿Por qué? Porque el gobierno es el regulador de toda la actividad. Entonces, cualquiera que esté en la industria de la semilla, o desde el sector público, que también hace investigación y desarrollo, está en una interacción permanente con el gobierno. Pero no para pedir subsidios, sino porque uno está regulado por una actividad hiperregulada como es esta. Entonces, claro, está muy regulada. Está muy regulada, altísimamente regulada. Entonces, claramente las interacciones son difíciles, y no políticas, mucho más técnicas que políticas, y para nada pasan de la parte económica. No ha habido apoyos significativos en ningún aspecto de ningún gobierno anterior hacia este sector, pero sí una alta interacción. Entonces, claramente las cosas son completamente diferentes entre el poder de las empresas y el poder del Estado. Pero claramente, en este caso particular, es un sector de escasísima relevancia, claro, como poder. Claro. Y ni hablemos si lo comparamos con cualquier sindicato de cualquier tipo, hasta sindicatos. Ahora, es muy particular, ¿no?, lo que decís, porque al mismo tiempo está claro que incluso cuando uno hace historia de la economía, etcétera, dice, bueno, en el gobierno de la Alianza la tonelada de soja estaba a $100 y pico, después subió, y siendo que en toda el área de semillas, de cultivo y demás, es donde más se introdujo tecnología. Y al mismo tiempo que vos te encuentres con que esto que acabas de decir, mucha interrelación técnica pero escaso apoyo. Es realmente llamativo. Es como que no se percibiera la importancia de la consecuencia. Yo no sé si puedo terminar, porque lo que dijo Miguel a mí me parece, muy interesante sobre varios aspectos, digamos, del asunto. El área de semilleros es interesante por algunos rasgos que él destacó, ¿no? Pero también porque pertenece a un área un poco más amplia de enorme importancia que tiene ya otra relevancia política, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, no, los semilleros solos tal vez sí, digamos, tienen una relación puramente técnica con áreas muy específicas de la regulación, que están todo el tiempo, digamos, negociando porque las innovaciones son permanentes. Okay, pero dentro del foro agroalimentario, bueno, ahí tenés un enorme conjunto y variedad de actores, donde algunos intervienen ya de hace muchísimo tiempo en la vida política argentina y tienen otra dimensión, digamos, otro peso como referentes. Una de las cosas que yo recuerdo es los esfuerzos del foro agroalimentario por organizarse. Fracasaron, ¿no? O sea, fracasaron porque los gobiernos nunca estimularon esa organización, fracasaron porque los empresarios tampoco tienen los recursos para organizarse mejor. Es diferente a lo que ha pasado en otros países, por ejemplo en Brasil, ¿no? Vuelve la comparación. En Brasil, el sector ruralista tiene una organización política mucho más amplia, ¿no? Mucho más potente. No sé si es totalmente exhaustiva, pero sin duda es mucho más exitosa que los intentos mínimos, muy esporádicos y efímeros, digamos, de crear una mesa de enlace o después de crear el foro, algo parecido. Muy distinto a lo que pasó con la industria farmacéutica, ¿no? Donde está Luis, digamos, ¿no? O sea, es un ejemplo de un sector que tiene una gran capacidad de acción corporativa. Digamos, ahí el problema es si hay una voz industrial más amplia, digamos, ¿no? O sea, si la industria tiene una voz más general. Yo creo que eso es más débil, digamos, ¿no? En Argentina. Pero, digamos, es un sector muy exitoso como sector. En el sector agropecuario yo creo que no hay un ejemplo de eso, ¿no? Porque no tenemos más allá de que sea tal vez el sector más dinámico y potente de la economía, en términos de representación es un fracaso, ¿no? Ahora, vos lo estás planteando como pregunta. Sí, no sé si como un comentario, no sé si están de acuerdo, probablemente no, digamos, no sé. Volvemos a que generalizar es muy difícil, porque industria farmacéutica es un sector
exitoso. Las inversiones de la industria farmacéutica, estoy hablando de la industria farmacéutica nacional, son monstruosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la tecnología que la industria farmacéutica nacional aplica es equiparable a la de cualquier laboratorio suizo, americano, europeo, el que quieras. Quiero decir, el empresario industrial farmacéutico argentino está permanentemente renovando y adquiriendo tecnología, pero es permanente, a pesar de que el negocio de la industria farmacéutica corre con la misma suerte que la economía y con los vaivenes. Pero no hablo solamente de inversión en equipamiento y en tecnología, hablo en inversión en la gente. La capacitación que recibe, hablo desde el obrero hasta el gerente de marketing, es enorme, es enorme. Quiero decir, hay sectores de la economía que probablemente, porque, yo creo que la industria farmacéutica tuvo una batalla muy importante hace unos años en materia de propiedad intelectual. Eso, el tema de las patentes. Curiosidad enorme por saber si este sector en el cual trabajaste genera materia patentable, ¿ok? Que vos tenés que generar materia patentable para poder vender, es decir, para poder exportarle al mundo, ¿ok? Digo, esa defensa de el sistema de patentes que tenemos en Argentina y que es, me encantaría explayarme, el tiempo no va a dar, pero que es un sistema que protege la salud, permitiendo que solamente se patente aquello que realmente es una innovación. Bueno, esto ha hecho que la industria farmacéutica se desarrolle, ha hecho que, porque, digamos, las multinacionales, obviamente, en el mundo, su herramienta es la patente. ¿Ok? Y ha habido una resistencia desde hace años acá en pagar la patente. Yo te diría que bueno, la empresa para la cual he trabajado tiene muchas licencias con muchas multinacionales, las más importantes del mundo. Hay muchas multinacionales que no les interesa que le pagues la patente. Graciela, lo que les interesa es el monopolio, es la exclusividad de mercado que la patente los habilita. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable si comercializo yo solo que si doy ese producto en licencia. A ver, si la industria farmacéutica argentina tiene licencia de algunas multinacionales, es porque esas multinacionales no se han querido instalar en Argentina por el riesgo que implica operar en Argentina. Ahora, hubo una propuesta de la Cámara que une a la industria farmacéutica argentina hace unos años, que para mí es una propuesta virtuosa. ¿Qué dijo? Le dijo a las multinacionales en general, al mundo, Argentina es menos del 1% del mercado farmacéutico internacional. Nosotros estamos dispuestos a pagar 5 veces el royalty equivalente. Pero queremos que nos den las licencias para que nosotros podamos fabricar. Por supuesto que no es lo que le interesa. Hay una historia, no sé cuál es el origen, de que la industria argentina no quiere pagar los royalties, y no es así. Es más complicado, ¿no? Es más complicado. No es así. Ahora seguimos, vamos a una tanda, un minuto. Los domingos a las 14, Graciela Fernández Mejide, en el aire de ¿Por qué?